Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Bueno, antes que nada, en nombre del IADEF, muchas gracias por venir en estos días que son de altísima intensidad. Bueno, ¿qué lugar le da la elección de este domingo? Bueno, en primer lugar me parece una elección totalmente estúpida, porque Hoy están todos con eufemismos, ¿vieron? No hay nada peor que si uno puede votar una vez, tenga que votar dos veces. Por legisladores provinciales, que siempre se votó en conjunto, gastar un montón de dinero, por el solo objetivo del gobernador de intentar medir fuerzas provinciales, cosa que ya también se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Algunas lo tienen por constitución, pero ni en la provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad de Buenos Aires esto era una costumbre. En la provincia de Buenos Aires es la primera vez. Entonces, la verdad que llevar a millones de ciudadanos a votar ahora y a votar el 26 de octubre es totalmente ridículo, es ineficiente, es solamente porque al poder de la provincia le conviene, no a la gente. La gente le convendría ir una sola vez a votar. ¿Y por qué le conviene el poder de la provincia? Porque creen que es una elección más territorial, una elección donde se discuten, digamos, se mueve más el aparato territorial. La legislatura de la provincia nadie la ha discutido, porque si discutís eso explota todo, porque es, ¿no? Acordate de Chocolate Rigó y el desastre que es esa legislatura, la plata que gasta cada legislador. Entonces, es una elección de poder, no de la gente. Entonces, a mí me da mucha bronca, como me dio bronca que se haya votado en Capital Federal en vez de haber votado todos juntos el 26 de octubre. Y eso es justamente la discusión de la política para la política y no de la política para la gente. Cuando uno mira las encuestas... Perdón por la palabra, la cambio, la hago más suave. Está muy bien, está muy bien. Cuando uno mira las encuestas, sí, las encuestas del último tiempo hay dos... La inventó Clinton, no yo. Está muy bien. La economía está muy estúpido. Bien. Hay dos activos hoy del gobierno, sí, según encuestas de las más diversas. Uno es la baja inflación y el otro es la política de seguridad. A partir de su candidatura, ¿qué va a pasar con el ministerio? ¿Y tiene usted ya algún preferido, preferida para sucederlo cuando cambie su rol en el Congreso? Bueno, en primer lugar yo diría que reducir los cambios económicos a la baja inflación es un poco achicar la cantidad de logros. Las encuestas de la opinión pública marcan pero un activo. Yo diría que es bastante más que eso, ¿no? Porque para bajar la inflación hay que tocar un montón de palancas que, como explicaron hoy, lo explicó Vladimir, José Luis, está claro que son muchas decisiones bien tomadas para lograr ese objetivo. En seguridad nacional, porque nosotros nos ocupamos de la seguridad nacional, pero trabajamos con las provincias, logramos entrar en aquellos lugares que parecían perdidos. Había una sensación y una realidad que una política totalmente garantista en la Argentina había penetrado profundamente y había penetrado en ciudades tan importantes y tan prósperas como Rosario, ¿no? Y realmente habían entrado teniendo una tasa de homicidios que estaba 4 veces por encima de la tasa nacional, con homicidios todos los días, con toma de territorio, con sicariatos, bueno, con un juez cómplice que ha sido destituido, un juez federal. Es decir que el titular de la AFIP, antes de ser ARCA, también metido. Es decir, el poder político, una parte del poder político, una parte de la justicia, apañando a las bandas criminales narcoterroristas, porque pasaron de ser bandas de narcos a ser narcoterroristas, fusilando gente en la calle.
Entonces, la decisión, eso influyó en todo el país, porque ¿cuál era la imagen que había sobre Rosario? Rosario se va a extender, va a entrar a Córdoba por Río Cuarto, va a entrar a la provincia de Buenos Aires por San Nicolás, va a extenderse al norte, y había una gran, en las zonas petroleras, que son zonas complejas con los temas de consumo y de narco. Entonces, haber logrado en un tiempo muy corto, muy medible, ¿no? En el primer año, haber bajado el 65% de la tasa de homicidios, haber controlado eso, haber desvinculado lo principal que había, que era que los jefes en las cárceles seguían siendo los que manejaban las empresas criminales, con un régimen de alto riesgo, por suerte muy bombardeado, pero muy aceptado por los jueces y la Cámara de Casación. Es decir, por suerte no ha tenido que llegar a la Corte, porque la Cámara de Casación le ha dado validez a ese régimen. Es decir, eso generó algo muy fuerte. El segundo tema de la seguridad, que es algo que rescata a toda la sociedad en cualquier lugar del país donde vos vas, es el tema del orden. Nosotros, si nos acordamos en lo que vivíamos, el desorden total y absoluto, ¿no? El símbolo la 9 de julio, pero era Chaco, el puente Chipoleti-Neuquén, bueno, miles de lugares del país totalmente invadidos, Bariloche, una ciudad totalmente tomada hace unos años. Hoy eso se terminó. Y vos decís, ¿por qué se terminó? Y se terminó porque hubo una decisión política concreta de, por un lado, tener una política clara de orden público con las fuerzas federales y, por otro lado, una decisión de hacer realidad lo que todos veíamos. ¿Vos te acordás que vos veías un reportaje en cualquier lugar y veías en cualquier marcha piquetera y la gente decía, me pagaron tanto, vine en un micro, me dan la vianda, y todo eso nunca se había convertido en una causa? Bueno, hoy tuvimos más de 300.000 llamadas de personas denunciando al 134, el teléfono del Ministerio de Seguridad, que trabajamos con el Ministerio de Capital Humano, y hoy tenemos a la mayoría de los líderes piqueteros, todos procesados por estafas, por facturaciones falsas, por lo que, digamos, procesados, y algunos en juicio oral, digamos, vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero esos dos elementos, la lucha frontal contra el narcotráfico y el orden público, han sido los dos pilares de la política de seguridad nacional. ¿Cómo imagina el Congreso en esta segunda etapa? Digo, el Congreso y sobre todo la llegada de más violetas a ese Congreso. Bueno, a ver, el Congreso hoy es un estorbo total y absoluto a la posibilidad de que la Argentina mejore. ¿Pero no es parte del equilibrio de la República? No, por supuesto que es parte, el Congreso es un poder, pero vos podés ser un poder que intentes ayudar al gobierno, como pasó los primeros meses, cuando se votó la ley bases, y por otro lado podés ser un poder que lo que haga es estar todo el día pensando cómo aumentás el presupuesto, cómo pinchás el déficit fiscal, cómo obligás. A ver, se convirtieron en un poder ejecutivo. Deciden cómo se gasta el presupuesto. Ellos tienen que hacer el presupuesto. Después, una vez que vos tenés el presupuesto, el gobierno ejecuta. Vos no podés decir, bueno, ahora vamos a ejecutar una partida que no está en el presupuesto. ¿De dónde les vamos a sacar? A ver, hoy se vetó, después de 22 años, una ley que a ningún gobierno le vetaron leyes. Después de 22 años se vetó una ley que, digamos, disfrazada de un tema sensible, esconde una gran hipocresía, que es la falsedad de un montón de casos de personas
pueblos que tienen el 80% de las personas discapacitadas, ¿no? No sé, pasó un tsunami por ahí, es decir, digamos, una cosa increíble. Entonces, ¿y eso quién lo daba? El político de turno, que repartía eso como si fueran caramelos, ¿no? Es decir, en la puerta de un jardín de infantes, qué sé yo. Entonces, realmente, y bueno, todo esto se disfrazó de que había... siempre cuando vos vas a bajar el fraude, podés tener un error. Siempre, y acá lo deben saber muy bien, podés cometer un error. Ahora, el error no te justifica todo el fraude, volver todo para atrás, no, porque cuando vos vayas al fraude vas a tener nombres y apellidos. Va a haber un montón de políticos con nombres y apellidos que van a ser los que le dieron en tal lugar, en tal pueblo, en tal momento, las falsas, digamos, pensiones por discapacidad. Entonces, la verdad es que, ¿qué espera uno del Congreso? Que sea un Congreso que mire con objetividad las cosas, que construya lo que hay que construir. Además, tampoco el país necesita 800 millones de leyes. Ya tenemos 30.000, tendríamos que tener mucho menos que 30.000. Tenemos que, digamos, limpiar, como estamos limpiando en el gobierno, un montón de leyes que no tienen ningún sentido y que sirven solamente para generar como capas de problemas, ¿no? Leyes que generan más problemas que soluciones. Entonces, ¿qué esperamos de este próximo Congreso? Bueno, colaboración. Ahora, si cada vez que te van a colaborar, a cambio te piden aumentame el presupuesto, dame más plata de coparticipación, coparticipame este impuesto, generame, y no bajás nada, absolutamente nada, de los gastos que tenés que bajar en tu provincia o en tu municipalidad, bueno, es para que todo quede igual. Entonces no es que nosotros no queremos dialogar, lo que no queremos es estar extorsionados, porque eso nos va a sacar del eje de lo que tenemos que hacer. Entonces, algunas veces el diálogo es un fronting para que vos vayas y termines entregándole a una provincia algo que no le tenés que entregar. Y te voy a contar un ejemplo. Que nos pasó, yo estaba en el gobierno con Mauricio, nos pasó con Mauricio. Dicen, bueno, Massa quiere negociar. Esto es de la intimidad del gabinete, te voy a contar una intimidad a todos. No va a ser tan íntima. No. Pero, aclaro que estamos en YouTube, aclaro que estamos. Después que pasó, hay 18 periodistas, 30... Massa dijo, bueno, yo quiero negociar, nosotros queríamos hacer el pacto fiscal, queríamos bajar determinados impuestos. Quiero negociar, pero lo primero que pido es la ley de alquileres. Yo me acuerdo, yo dije, la ley de alquileres es un desastre, la ley de alquileres. Yo que además vivo en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más se aplica, un desastre. Duhovne casi se muere, se cae no, pero bueno, es lo que tenemos que negociar políticamente, qué sé yo. Bueno, totalmente en contra, pero ahí fueron con la ley de alquileres porque era la forma de entrar a que Massa te diera los votos. ¿Qué pasó después de la ley de alquileres? Que además fue un desastre. El del PRO que la tuvo que votar. El que la defendió, ¿te acordás cómo se llamaba? El de La Plata, Sí, Lipovetsky quedó, pero fuera de juego para toda la vida después de eso. ¿Y con qué vino después Massa? Dijo, bueno, no me alcanza ahora solo la ley de alquileres, ahora quiero la ley de la renta financiera. Ahí nos mataron. Todas las señoras y los señores y los jóvenes que tenían ahorros, creo que era una cifra bajísima, pero ponerle que fueran $1.000, empezaron a pagar impuestos. Se empezó a ir la plata de los bancos. La gente dijo, ¿para qué voy a tener la plata de los bancos si tengo que empezar a pagar impuestos? El gobernador Kicillof le agradeció especialmente a Sergio Massa por la unidad en la provincia de Buenos Aires. La unidad de la mafia. La unidad de la mafia, la unidad de, digamos, por suerte, la Argentina
no está gobernada por Sergio Massa. La verdad que si hay algo que me felicito yo, si puedo felicitarme, es haber puesto a disposición la posibilidad de que Javier Milei sea presidente y que no fuera Sergio Massa, porque lo vimos gobernando, lo vimos siendo ministro de Economía, lo vimos siendo capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener el poder, digamos. Entonces, realmente esa unidad es la unidad de la protección de los intereses del poder, digamos. Pero vos fíjate, ¿de qué estamos hablando? Un gobierno, a ver, ¿cómo ha dejado el kirchnerismo a la Argentina en el mundo? Su presidenta 2 veces y su vicepresidenta condenada por corrupción. Su vicepresidente condenado y preso por corrupción. Ahora no está más preso, pero digamos, la fórmula presidencial, ambos condenados por corrupción. La mitad del gabinete, el último ahora Aníbal Fernández por Fútbol para Todos, debido, ¿cuántos del gabinete? Entonces, a ver... Patricia, ¿y qué lugar le da a la denuncia por presuntas coimas en Andis, digo, que afecta a este gobierno? Mirá, yo aprendí que hasta que las cosas no terminan, la capacidad que tienen de inventar mentiras es tan grande que te las convierten en verdad. Eso de miente, que algo quedará, es cortito, es mucho más que eso. Yo lo viví acá, a unos kilómetros de acá, con el caso Maldonado. Del principio hasta el final, mentira. En el medio, 82 días donde todos los días salían con una prueba falsa, una falsa prueba. Decían, lo vi hoy con binoculares, yo lo vi, estaba en la camioneta. La sangre de la camioneta de la gendarmería, que era de la carne que llevaban a los pobladores de la montaña, era sangre de Maldonado. Entramos y lo vimos en una casilla, escapándose. Lo escuchamos por el teléfono, decía un experto perito, todos los días, todos los santos días, durante 82 días. Bueno, las cosas que me dijeron a mí, digamos. Entonces, a partir de la experiencia que yo tuve, de que si vos no... La verdad no se defiende sola, la tenés que defender. Y te meten una mentira y si te la transforman en verdad, nunca más salís a probar que es mentira. Cuando lo probaste, ya para la sociedad es una verdad. Así que nosotros tenemos que salir con todo, ¿viste?, en contra de un audio que, por otro lado, se grabó hace un año. Y, a ver, el funcionario público tiene un primer elemento, que es denunciar de manera inmediata, cualquier delito del que se entere. Entonces, yo no sé, no lo conozco, lo he visto alguna vez en alguna reunión, pero no lo conozco, pero no creo en nada que aparezca 15 días antes de una elección, grabado hace más de un año, no creo nada. Y además hoy vi que estas grabaciones en el Congreso las hacían todos los días. Después te voy a dar una primicia a vos, para que saques en el diario. Ahora, total, no hay nadie acá. Sí. ¿Tenés una primicia? No, claro, un sistema de grabaciones a personas en el Congreso directamente en sus oficinas. Ahora te la voy a dar, pero ni siquiera por celular, con sistemas de grabación. Ahora después te lo doy. Tremendo. Bueno, después lo van a leer, ¿eh? No quiero hacer el chivo, pero lo van a leer en La Nación. La última, Patricia, hoy estamos hablando de salir del corto y mirar un poco el largo, y fuimos cruzando, ¿no?, con analistas internacionales, con locales, con economistas. ¿Qué le falta a la Argentina para ser este país que siempre tiene potencial para ser el país que todos queremos? Le falta que haya más patriotismo, porque cuando, digamos, la política se convierte en una empresa en sí misma que defiende sus propios intereses,
y no el interés de la gente, lo que hace es boicotear cualquier proyecto que le saque poder. Y nuestro proyecto nos saca poder, porque tenés menos Estado, menos empleados, menos palancas, ¿no? Fíjate de lo que hablan, cajas, como si las cajas fueran cajas. ¿Cómo cajas? ¿Qué? El Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto enorme porque tiene 100.000 miembros de la Fuerza de Seguridad, más todos los retirados. ¿Eso es una caja? No, eso es un servicio. ¿Cómo vas a pensarlo en términos de plata? ¿Entendés? Entonces, lo que hay que hacer, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es tener gente que piense en qué, hacia dónde vas y en qué se convirtió la Argentina, de la pobreza, del Estado gigante, de un Estado que termina siendo tan ineficiente, tan inútil, tan grande, tan costoso, que somos un país que lo único que ha generado es cierre de empresas, estar sin crecer durante una docena de años. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Que en vez de estar todos los días pensando qué maldad le van a hacer al gobierno, piensen que al gobierno se lo puede ayudar. Sí, es un gobierno liberal, algunos no son liberales. Ahora, hacer cosas razonables que bajen la inflación, que ayuden, en vez de intentar subirle, intentar obligarte a... ¿Qué va a hacer ahora el gobierno? ¿Va a imprimir plata? ¡Y locos! No sé, que tendrá que pagar el Congreso lo que acaba de votar, porque el Ejecutivo no va a imprimir plata para tener un gasto que va increyendo, 0,26, 0,46 del PBI, 0,70 en 2 años. Estamos todos locos. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por bajar todo y te lo suben. Entonces, y aparte eligen como cosas, como cosas puntuales. Ustedes recién hablaba una economista. Miguel Kiel. ¿Eh? Miguel Kiel. Sí, no, la mujer. Lucía Barbeito. Hablaba Lucía de que hay que homogeneizar la micro. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es armar una cancha. No vamos a favorecer a un sector y jorobar al otro. Vamos a armar una cancha para que todos jueguen. Entonces, si vos armás la cancha, le das estabilidad, bajás impuestos, después todo el mundo a jugar. Cada uno juega como quiera. A algunos le irá mejor, a otros peor. Pero, digamos, bueno, no quiero discutir con alguien que estuvo antes, pero digo, la homogeneidad tiene que venir por la capacidad de generar, que nosotros tengamos, de ayudar, y de cada empresario, pero nuestra capacidad de generar una cancha para todos, y que luego, bueno, cada uno juega su juego, algunos más grandes, otros más chicos, algunos le irá bien, otro mal, pero si la economía crece, bueno, van a crecer todos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros, y a esto le pedimos colaboración, pero es difícil pedirle colaboración a quien se ha arraigado en el poder tanto y utiliza el poder como volver al poder es el único objetivo, ¿no? Las palabras de Douglas y de Guillermo van a quedar para mañana. Con Patricia estamos completando esta primera jornada que nos dejó infinidad de títulos, ¿no? Partimos de una premisa que tenía que ver con hablar de dólar y no de devaluación como el factor de lo que todo mueve en la Argentina, porque hay países que devalúan, y como bien decía Pablo Miedziak, cada vez son más pobres, ¿no? Recorrimos la mirada internacional con el lujo de tener a Rafael Grossi, que trata de sacarnos de este árbol que estamos metidos en esa coyuntura y nos puso por encima, ¿no? En el bosque donde los aliados internacionales juegan y juegan muy fuerte. Desde los analistas políticos, nos decía Ana Iparraguirre, se despertó la política, dense cuenta, es la política. Pero también nos decía, cuidado, que todo lo que está arriba no es lo que está debajo, en la superficie, y de lo que tanto hablamos por ahí no es lo que ocurre el fin de semana. Y también nos decía Juan Germano, atentos con la cantidad de gente que va a votar.
Si van pocos, si van muchos, cambia la muestra y cambia la realidad. Y Miguel Kigel puso la mirada sobre algunas cuestiones de las que vienen en materia económica, pero también, como dice la encuesta, con moderado optimismo. Después Berning nos dio los datos concretos, las mejoras más allá de las palabras, ¿no? Cuánto bajó la pobreza, qué pasó con las reservas. Y cerramos con Patricia, que nos dice, bueno, quiero jugar, quiero nivelar la cancha, y quien juega, Patricia, puntualmente ahora es Leo Messi, así que también podemos ir a verlo. Muchas gracias.